Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción de cómo podríamos utilizar OAuth 2.0 con las cuentas de Google para autentificar usuarios en nuestro web service. ¿De acuerdo? Vimos el otro día cómo utilizar un método de autorización basado en tokens más personalizado, y hoy vamos a ver un poco, bueno, una pequeña introducción. ¿De acuerdo? Luego subiré, como os dije, un ejemplo. ¿De acuerdo? Intento subiros un ejemplo para que veáis el funcionamiento. Vamos a ver una visión general de cómo lo tendríamos. ¿De acuerdo? Bueno, toda esta documentación, luego os pongo los enlaces, todo esto está documentado, ¿de acuerdo? En la página de desarrolladores de Google, y lo único es que viene en inglés, ¿de acuerdo? Ya os lo dije. Entonces, bueno, eso es lo único malo. Pero bueno, yo os intento señalar los aspectos más importantes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos una documentación que es cómo usar OAuth 2.0, ¿de acuerdo? Para aplicaciones de web server, ¿de acuerdo? Aplicaciones de web service, ¿vale? Entonces, aquí, bueno, pues empieza a hacer una introducción, y a mí lo que me interesa es el flujo de datos, ¿de acuerdo? Que ocurre cuando queremos utilizar OAuth 2.0 con una cuenta de Google para autentificar usuarios en nuestro web service, ¿de acuerdo? En una aplicación, ¿vale? Esta sería nuestra aplicación, aquí estarían los servidores de Google, este es el usuario entra en nuestra aplicación y entonces entra con su ID o lo que sea, intenta loguearse, y nuestra aplicación solicita, envía un token a Google Server, ¿de acuerdo? Un token. El usuario tiene que meter su usuario, tiene que loguearse a través de la cuenta de su cuenta de Google y dar el consentimiento. Sale una pantallita de desea dar permisos a el nombre que le hayamos puesto a nuestra aplicación para entrar a sus datos. Supongo que más de una vez os habrá salido cuando os logueáis con Google en otro servicio, ¿de acuerdo? O con Facebook en otro servicio, ¿de acuerdo? Tenemos que dar permisos, ¿vale? Si el usuario da permisos, entonces Google nos envía nuestra aplicación a una dirección URL que nosotros le hayamos dicho, una redirección, ahí tenemos que especificar una dirección de respuesta, un código de autorización, ¿de acuerdo? Un código de autorización. Entonces nosotros con ese código de autorización se lo volvemos a enviar a Google junto a la identificación de nuestra aplicación, un ID de nuestra aplicación y un secreto, un token de nuestra aplicación. Es decir, enviamos tres cosas, ¿de acuerdo? El código de autorización, el ID y el secreto, ¿vale? Le enviamos ese código y entonces Google Service ya nos reenvía un token response, ¿de acuerdo? Un token que ya podemos utilizar para acceder a las diferentes APIs de Google, ¿de acuerdo? Para acceder, por ejemplo, pues a los calendarios de ese usuario, si nos ha dado permiso también. Cuando nosotros especificamos aquí, tenemos que especificar a qué vamos a querer acceder. A lo mejor solo queremos acceder a su usuario, a su email y punto, ¿de acuerdo? Pero a lo mejor podemos acceder a sus calendarios, a sus documentos, etcétera. Evidentemente por eso nos pide permiso, ¿de acuerdo? Entonces, con ese token ya podemos acceder a las diferentes APIs de Google o utilizarlo nosotros simplemente para obtener su email, ¿de acuerdo? Su dirección de correo y punto. Y saber que esa es su dirección de correo autentificada. ¿De acuerdo? ¿Más o menos lo entendéis? Bueno, ese sería todo el flujo de mensajes, ¿de acuerdo? Si voy bajando en este documento, lo va explicando, ¿veis? Por ejemplo, aquí me dice el endpoint es la dirección a la que tengo que enviar las solicitudes, ¿de acuerdo? Y esos son los valores que tengo que mandar en mi solicitud, ¿de acuerdo? El tipo de respuesta, el ID de cliente, la dirección a la que mandar, el scope, que es el ámbito de permisos que quiero, ¿de acuerdo? ¿A qué quiero que me dé permiso el usuario? El estado, tipo de acceso, bueno, estos son todos, ¿vale? Veis, por ejemplo, esto sería una solicitud. Simplemente es una petición HTML, una petición, perdón, HTTP, GET, y se ponen todos los parámetros como path parámetros, ¿de acuerdo? Como parámetros en la propia URL. Bueno, yo envío todo eso, y entonces, como él sabe dónde tiene que mandar, no me los da de respuesta, ¿de acuerdo? No me da de respuesta la respuesta. Él hace una llamada a la URL que nosotros le hayamos dicho y le envía a esa URL los datos que hayamos dicho, ¿de acuerdo? Y ahí ya los tenemos que manejar. ¿Así es un poco la idea? Vale. ¿Veis? Manejando la respuesta, aquí tenemos que tener una URL preparada para manejar lo que nos manda. ¿Veis? Nos manda el código de autorización, el client ID, el client secret, etcétera, ¿vale? Ya sé.
¿Vale? Bueno, aquí viene, ya os digo, todo explicado. Luego ya os digo que pongo todos los enlaces, ¿vale? Tenemos también otro documento, ¿vale? Que es este de OpenID Connect, que es ya bien especificado cómo hacer login utilizando ese OAuth. Digamos que eso es genérico y aquí ya me viene paso por paso lo que tengo que hacer, ¿de acuerdo? Para hacer un login con OAuth en una cuenta, ¿de acuerdo? Veis que lo primero que tenemos que hacer, y esto lo voy a hacer para que lo veáis, es obtener credenciales OAuth 2.0, ¿de acuerdo? Os he dicho antes que en algún momento nosotros le tenemos que dar un identificador de la aplicación, ¿de acuerdo? Y un secreto de la aplicación. ¿Vale? ¿Dónde obtenemos eso? Bueno, pues eso lo tenemos aquí, en la consola de desarrolladores de Google, ¿de acuerdo? Si yo me voy aquí, tengo que tener una cuenta. Espera que voy a abrir en otra pestaña. Voy a iniciar sesión con mi cuenta para que lo veáis. Bueno, yo aquí tengo, veis, diferentes proyectos. Bueno, tengo aquí, por ejemplo, este de Test OpenAuth, que es donde tengo unas pruebas. Voy a crear un nuevo proyecto, ¿de acuerdo? Tengo que darme de alta. Aquí esto no cuesta nada, es gratuito, para desarrolladores de Google, ¿vale? Creo un proyecto, por ejemplo, el proyecto lo voy a llamar Web Service Clientes Pedidos, ¿de acuerdo? Veis que ya me da un ID de proyecto, si lo genera él, lo podríamos cambiar o renovar, ¿de acuerdo? Por otro. Empieza a crear el proyecto. Bueno, puede tardar. Bueno, ya está. ¿Veis? Ya tengo todas el panel de control de mi proyecto y hay uno que es importante, que es el de APIs y autenticación. ¿De acuerdo? Aquí en el panel yo ya estoy metido en mi proyecto, ¿vale? En este veis que es el proyecto, ¿dónde está el nombre? Aquí, Web Service Client. Tengo un apartado que es APIs y autenticación, tengo aquí credenciales, apartado credenciales, y veis que tengo aquí un apartado de OAuth, ¿vale? Entonces voy a crear un ID de cliente, ¿de acuerdo? Para mi aplicación. Entonces, al crear un ID de cliente, me dice para qué lo quiero, tipo de aplicación, veis que tengo aplicación web, cuenta de servicio o aplicación instalada en un dispositivo móvil, es decir, para hacer lo mismo pero desde Android o desde iPhone, ¿vale? En este caso, bueno, en mi caso es una aplicación web lo que necesitamos, ¿de acuerdo? Mediante navegador, ¿vale? Podemos configurar nombre del producto en la pantalla de consentimiento. Podemos configurar la pantalla de consentimiento. ¿Vale? Veis aquí, esta es la pantalla de consentimiento que le saldría, ¿de acuerdo? A ello para dar acceso. Entonces yo le puedo poner nombre del producto. Bueno, pues Web Service Clientes Pedidos. ¿De acuerdo? Y aquí puedo poner pues un logotipo, la URL de la política de privacidad, condiciones del servicio, etc. Lo importante es tener simplemente el obligatorio es eso, ¿vale? Voy a guardar. Ahora ya vuelvo. Y ahora veis que ya tengo aquí, pues voy a crear un ID de cliente para una aplicación web, orígenes autorizados, ¿de acuerdo? Para mi llamada, es decir, qué dirección me va a llamar a mí, ¿vale? ¿Qué dirección va a llamar a Google? ¿Desde qué dirección web se van a hacer las peticiones? ¿De acuerdo? Si estuviéramos en un dominio, pues yo pondría aquí el dominio, ¿de acuerdo? ¿Vale? Si no, pues puedo poner que voy a hacer las llamadas desde localhost, en este caso 8080. ¿Vale? Yo digo que esto de eso funcionaría, pero bueno, creo haber visto que sí, que no hay problema. Si no podemos hacer una redirección y tal. ¿De acuerdo? Esta es desde dónde voy a hacer yo las peticiones a Google. Y esta otra es las redirecciones. Aquí tengo que especificar cuáles van a ser mis redirecciones, ¿vale? Imaginaos que yo lo quiero redirigir a una de las rutas del servicio, ¿vale? Que es, ya no me acuerdo, imaginaos, lo estoy inventando, ¿eh?
Imaginaos que fuera clientes pedidos, web resources, ¿vale? Y ojos clientes, ¿vale? Ahí puedo poner todas las que yo quiera, ¿de acuerdo? O sea, no tienen por qué ser, y esto lo podemos quitar, pueden ser HTTP. ¿De acuerdo? Podemos poner varias direcciones de redireccionamiento. ¿De acuerdo? Y ves cuáles se les permite. ¿De acuerdo? Vale. Entonces ya le doy a crear ID de cliente. ¿Veis? Y aquí ya me pone esos datos que voy a necesitar luego, que me pedían por ahí, ¿de acuerdo? Que voy a necesitar cuando queramos hacer las peticiones. ¿Veis? Ya tengo el ID de cliente, que es este. Bueno, ahora no pinta. ¿De acuerdo? El ID de cliente, ¿vale? Y luego tenemos el secreto del cliente. ¿De acuerdo? Esas son las dos cosas que yo necesito para hacer las peticiones. ¿Me seguís? Bueno, os decía que aquí tenemos, en este documento, tenemos la explicación un poco paso a paso cómo hacer, pues eso, el logueo, el login con credenciales de Google. ¿Veis? Ahí va poniendo todo, ¿de acuerdo? Cómo saldría, haciendo el servicio, autentificando el usuario, ¿vale? Cómo hacer el flujo de datos, el server flow, el flujo de datos. Bueno, aquí viene todo explicado. En inglés, ¿vale? Pero bien explicado, ¿vale? Con ejemplos, veis que aquí tenemos ejemplos para Java, etcétera. Yo intentaré poneros un ejemplo, ya os digo que venga todo en uno más y en español, ¿de acuerdo? A ver si me da tiempo. Bueno, además, para todos estos procesos, para todos estos envíos, flujos de datos que tenemos que enviar con el servidor, y en principio parece muy sencillo, Google nos proporciona una librería cliente, ¿de acuerdo? Una librería para Java, ¿de acuerdo? Para hacer todos estos envíos, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenéis, tengo ahí dos enlaces que ahora os pongo, que es una sería la visión general de la librería, ¿de acuerdo? Que sería esta, WOW 2.0 y la librería para Java, ¿de acuerdo? Y aquí viene, pues eso, cómo registramos un cliente, los paquetes que podemos utilizar, ¿de acuerdo? Las clases que podemos implementar, etcétera. ¿Veis? El flujo de código para autorización, y aquí viene explicado todo, cómo podemos hacer ese flujo. En vez de hacerlo manualmente y de hacer las solicitudes, pues ya nos proporciona una serie de clases para que nos resulte pues, más sencillo. ¿De acuerdo? Una autorización. ¿Vale? Y luego tenéis otro enlace donde viene ya explicado cómo usarlo. Eso sería general y aquí explicado cómo usarlo. Son muy parecidas estas dos. Esos dos. ¿De acuerdo? Entonces, quedaros con la visión general que veíamos al principio, ¿de acuerdo? Con el flujo de datos, ¿vale? Esto sí que es importante que os quedéis con él. Luego, tener en cuenta que tenemos una librería para Java que nos permite simplificar esto, ¿de acuerdo? A través de clases, en vez de tener que hacer yo las peticiones y manejarlas, ¿de acuerdo? De forma más manual, pues podemos manejarlo de una forma más sencilla a través de Java, ¿vale? Y nada, y luego quedaros, eso sí, con la consola de desarrolladores que necesitamos dar de alta a la aplicación, ¿vale? Para obtener estas dos cosas, estos dos valores, el cliente y el secreto, ¿de acuerdo? Que vamos a necesitar.